La sucesión de Fibonacci es una serie matemática famosa y popular donde cada término es la suma de los dos anteriores. Comúnmente, comienza con 0 y 1, o 1 y 1 dependiendo de la referencia, generando la secuencia 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, y así sucesivamente. Fue descrita en Europa por el matemático italiano Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, en el siglo XIII en su obra Liber Abaci. Sin embargo, las fuentes indican que esta secuencia ya era estudiada en la India mucho antes, por matemáticos como Gopala y Hemachandra. La sucesión se define por las ecuaciones f_0 = sin 0, f_1 = sin 1, fn1 plus f_n2 para n = sin 2. La sucesión de Fibonacci se manifiesta en diversas configuraciones biológicas y naturales. Se menciona su aparición en las ramas de los árboles, la disposición de las hojas en el tallo, filotaxis, las flores de alcachofas y girasoles, las inflorescencias del brécol romanesco, la configuración de las piñas de las coníferas, la reproducción de varias especies. El problema de los conejos de Fibonacci es un ejemplo clásico para ilustrar la secuencia. La estructura espiral del caparazón de algunos moluscos, como el Nautilus, la dinámica de los huracanes, la organización de las galaxias, las proporciones del cuerpo humano, sus partes y subpartes, y cómo el ADN codifica el crecimiento de las formas orgánicas complejas. Se propone un modelo de distribución de semillas de girasol que sigue espirales de Fermat, donde el ángulo de divergencia, aproximadamente 137.51 grados, está relacionado con el número áureo, y los números de espirales a menudo corresponden a números adyacentes de Fibonacci, aunque esto es más notable en ciertos rangos. La sucesión posee varias propiedades interesantes. La razón entre un término y el inmediatamente anterior, f_n+1/f_n, se acerca al número áureo, QPI, a medida que n tiende a infinito. Cualquier número natural puede escribirse como la suma de un número limitado de términos de Fibonacci distintos. Se pueden definir fórmulas explícitas para calcular el enésimo término, como la fórmula de Binet, que incluye el número áureo irracional, EXISPEI. Existen algoritmos para calcular los números de Fibonacci, desde versiones recursivas, lentas, hasta iterativas y de divide y vencerás, más rápidas. La sucesión puede generalizarse a números enteros e incluso reales y complejos. El máximo común divisor de dos números de Fibonacci es otro número de Fibonacci, MCD, F, Ustext MCD, NM. Los números consecutivos de Fibonacci son coprimos entre sí. Los números de Fibonacci aparecen al sumar las diagonales del triángulo de Pascal. La serie de Fibonacci es utilizada en el trading. Los traders emplean los niveles de Fibonacci, calculados a partir de ratios como 38.2%, 50%, 61.8% y 100%, para identificar posibles zonas de soporte y resistencia en los gráficos de precios y para establecer objetivos de beneficios y stop loss. La proporción áurea ha recibido numerosos nombres a lo largo de la historia, incluyendo razón áurea, divina proporción, número de oro, razón dorada, media áurea y razón extrema y media. Se define matemáticamente como la división de una recta finita en media y extrema razón, donde la razón de la parte más larga, A, al todo, A plus B, es igual a la razón de la parte más corta, B, a la parte más larga, A plus B, A = sin A, B = sign phi. Su valor aproximado es 1.618. Las fuentes cuestionan la atribución del número de oro a Pitágoras. Aunque los pitagóricos valoraban el pentagrama, que contiene la proporción áurea, no conocían los nombres número de oro o divina proporción. Platón, aunque abordó la noción de lo bello, no relacionó la divinidad con números o proporciones de la manera que se asocia modernamente con la proporción áurea. Euclides, en el libro Sextero de sus elementos, explicó cómo encontrar la razón áurea, pero tampoco la llamó así ni la postuló como un ideal de belleza. Por lo tanto,
Las proporciones y su importancia, en un sentido matemático riguroso, se atribuyen más a Euclides que a Pitágoras. Luca Pacioli es quien atribuye el carácter de divinas a las proporciones de Euclides, relacionándolas con la divinidad, imbuido del espíritu medieval. La noción de divinidad vincula el pensamiento pitagórico, la idea platónica del demiurgo y la visión religiosa de Pacioli. En su tratado de 1525, Durero expuso la espiral de Durero, que se asemeja a una espiral logarítmica con razón geométrica, el número de oro. Aunque no mencionó explícitamente su uso, se infiere que pudo aplicarla en su obra artística. Kepler apreció la proposición euclidiana de la división de una línea en extrema y media razón, sugiriendo que debía ser llamada una joya preciosa. El racionalismo y la revolución industrial del siglo XIX fomentaron el interés por la medición y clasificación, incluida la belleza. Martin Ohm acuñó el término Goldener Schnitt, sección dorada, en 1835. Mark Barr dio el nombre de Phi en homenaje al escultor griego Fidias. Un psicólogo que extendió la investigación de la proporción áurea a la biología, química y geometría. En 1854, en su obra Nueva Doctrina de las Proporciones del Cuerpo Humano, elevó la proporción dorada a un principio básico de la belleza y una ley universal, ofreciendo una explicación racional de la belleza en una época que buscaba medir lo subjetivo. Esta visión fue influyente, aunque también contribuyó a la hipervaloración actual de la proporción áurea. John Goodsir y David Ramsay Hay aplicaron las ideas de Zeising, y Hay, en particular, realizó una extensa aplicación del uso de la proporción dorada en el Partenón en 1873. Matila Gika fue una figura clave en la construcción de un imaginario exacerbado de la proporción áurea, aplicándola a diversos campos y atribuyéndole orígenes antiguos y una cadena dorada de pensadores. Su trabajo influyó en artistas, pero perdió credibilidad al asociar la proporción áurea con nociones esotéricas. A pesar de la falta de evidencia sólida de su uso intencionado en la antigüedad, pirámides de Egipto, Partenón, sí hay documentación abundante de su aplicación consciente en el arte del siglo XX. Ejemplos incluyen la exposición La Section Door de pintores cubistas, el montaje de películas como El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein y 2001, una odisea del espacio de Stanley Kubrick. Ha sido utilizada por siglos, incluso considerada medida divina en la antigua Grecia y aplicada en la construcción de templos y esculturas para crear equilibrio y perfección visual. En la Edad Media, se usó en la arquitectura religiosa, como catedrales góticas, para reflejar la grandeza divina. La regla de los tercios, ampliamente conocida en fotografía, se desprende de los puntos áureos como una simplificación para la composición. La ordenación de elementos en una fotografía o diseño usando la proporción áurea es una posibilidad para lograr armonía, pero no es la única. Existen otras técnicas como el rabatment o la simetría. Existen herramientas informáticas, como Matriz, que superponen retículas de proporción áurea sobre los diseños para facilitar su aplicación. Varias fuentes cuestionan la omnipresencia y la atribución histórica de la proporción áurea como un principio universal de belleza. No hay evidencia de que los griegos usaran el número de oro intencionadamente en el diseño del Partenón. La afirmación de que pintores del Renacimiento como Leonardo da Vinci no usaron Phi no es totalmente cierta, aunque la evidencia es inferencial. No hay fuentes fidedignas que confirmen el uso de la proporción dorada en el diseño del edificio de las Naciones Unidas. Existe una dificultad para discernir la fiabilidad de los datos, mezclando especulación, realidad, mito y leyenda, lo que alimenta el concepto actual de la divina proporción, como la clave de la belleza o recetario definitivo de la calidad artística. El silencio de historiadores de arte prominentes como E.H. Gombrich sobre la proporción áurea y el número Phi en sus obras clave sugiere una posible intención de desmarcarse del mito y evitar su propagación. En la actualidad, no se considera necesario recurrir a las matemáticas para determinar la belleza de algo. El goce y el significado priman sobre la medición y clasificación decimonónica. La aplicación de la proporción áurea en el arte es una posibilidad y una herramienta, no una obligación, y depende de la decisión del artista y lo que busque comunicar. Además de la proporción áurea matemática, el término proporción oro se utiliza en el contexto financiero para determinar cuánto oro se debe mantener en una cartera de inversión. Esta proporción oro
busca equilibrar el riesgo y el crecimiento basándose en datos. Se considera una estrategia para invertir de forma inteligente, aunque se subraya que el oro por sí solo no genera dividendos o ganancias como otras inversiones, y un exceso puede limitar las ganancias. Se mencionan formas de invertir en oro físico, lingotes y monedas, y otros productos financieros. La sucesión de Fibonacci y la proporción áurea son conceptos matemáticos fascinantes con una rica historia y presencia en diversos campos. Si bien su aparición en la naturaleza es notable y bien documentada, su aplicación histórica y su rol como principio universal de belleza en el arte y la arquitectura están rodeados de mitos y especulaciones que han sido cuestionados por investigaciones más rigurosas. A pesar de esto, la proporción áurea sigue siendo una herramienta de composición explorada en el arte y el diseño modernos, y la sucesión de Fibonacci encuentra aplicaciones prácticas en campos como las finanzas. Es importante comprender tanto los fundamentos matemáticos como las realidades históricas y las diversas aplicaciones y malinterpretaciones asociadas a estos conceptos para formar un criterio informado.